Del libro Cuentos completos del escritor norteamericano Ernest Hemingway, el relato Ahora me acuesto. Aquella noche nos tendimos en el suelo de la habitación y escuchamos comer a los gusanos de seda. Los gusanos de seda comían hojas de morera y toda la noche los oímos comer y el susurro que hacían entre las hojas. Yo no quería dormir porque había vivido demasiado tiempo con el convencimiento de que si alguna vez cerraba los ojos en la oscuridad y me dejaba ir, mi alma abandonaría el cuerpo. Llevaba así mucho tiempo, desde que una noche me habían hecho volar por los aires y sentí que abandonaba mi cuerpo y me iba y luego volvía. Intentaba no pensar nunca en ello, pero había empezado a ocurrirme desde entonces, por las noches, justo en el momento en que me iba a dormir, y solo con gran esfuerzo podía frenarlo. De manera que aunque ahora estoy bastante seguro de que realmente no se habría ido, lo cierto es que aquel verano no estaba para experimentos. Ocupaba el tiempo de distintas maneras mientras estaba despierto. Pensaba en un río truchero en el que había pescado cuando era un muchacho y en mi mente pescaba muy concienzudamente en toda su extensión. Pescaba concienzudamente bajo todos los troncos, todos los recodos del río, las zonas profundas y las claras extensiones de bajíos, a veces cogiendo algunas truchas y a veces sin coger nada. Dejaba de pescar a mediodía para almorzar, a veces sentado en un tronco que quedaba sobre el río, a veces en una ribera más elevada, bajo un árbol, y siempre almorzaba muy lentamente y contemplaba el río que había debajo mientras comía. A menudo se me acababa el cebo porque solo me llevaba 10 gusanos en una lata de tabaco. Cuando los había usado todos, tenía que encontrar más gusanos, y a veces se hacía difícil escarbar en la orilla del río, donde los cedros daban sombra y no había hierba, solo tierra mojada, y a menudo no podía encontrar gusanos. Aunque siempre encontraba cebo de uno u otro tipo, pero una vez, en el pantano, no encontré nada que me sirviera de cebo y tuve que abrir una de las truchas que había cogido y utilizarla. A veces encontraba insectos en los prados del pantano, en la hierba o debajo de los helechos, y los utilizaba. Había escarabajos e insectos con patas que parecían tallos de hierba, y larvas en troncos viejos y podridos. Larvas blancas de cabeza estrecha y marrón que no se quedaban en el anzuelo y se perdían en la nada del agua fría, y garrapatas debajo de los troncos, donde a veces encontraba gusanos de pescar que se metían en el suelo en cuanto levantábase el tronco. Una vez utilicé una salamandra que estaba debajo de un tronco viejo. La salamandra era muy pequeña y bonita y ágil y tenía un color precioso. Tenía unos pies diminutos que intentaban agarrarse al anzuelo, y después de esa primera vez ya no volví a utilizar salamandras, aunque encontré muchas. Tampoco utilizaba grillos, por su manera de comportarse una vez estaban en el anzuelo. A veces el río cruzaba un prado abierto y en la hierba seca cogía saltamontes y los utilizaba de cebo, y a veces cogía saltamontes y los lanzaba al río y los observaba flotar nadando en el río y dando vueltas por la superficie a medida que la corriente se los llevaba y desaparecían cuando asomaba una trucha. A veces, en el curso de la noche, pescaba en 4 o 5 ríos distintos. Comenzaba lo más cerca que podía de su nacimiento y luego iba río abajo. Si había pescado demasiado deprisa y aún no era la hora, volvía a pescar en el mismo río, comenzando por el lugar en el que desembocaba en el lago y remontándolo, intentando coger todas las truchas que se me habían escapado al ir río abajo. Algunas noches también me inventaba ríos, algunos de ellos muy emocionantes, y era como estar despierto y soñando. Aún recuerdo algunos de esos ríos y creo que he pescado en ellos, y se me confunden con ríos que conozco de verdad. Les daba nombres e iba hasta ellos en tren y a veces caminaba durante kilómetros para llegar. Pero había noches en las que no podía pescar, y esas noches me quedaba despierto y decía mis oraciones una y otra vez e intentaba rezar por toda la gente que había conocido. Me ocupaban muchísimo tiempo, pues intenta recordar a toda la gente que has conocido, remontándote a las primeras cosas que recuerdas
que eran, en mi caso, el desván de la casa en que nací y la tarta nupcial de mis padres dentro de una caja de hojalata, colgando de una de las vigas, y en el diván, tarros con serpientes y otros especímenes que mi padre había coleccionado de muchacho y conservado en alcohol. Y el alcohol había descendido tanto de nivel que el dorso de las serpientes y los especímenes quedaban a la vista y se habían vuelto blancos. Si te remontabas tan atrás, te acordabas de muchísima gente. Si rezabas por todos ellos, diciendo un Ave María y un Padre Nuestro por cada uno, tardabas muchísimo tiempo y por fin era de día, y entonces te podías dormir, si te encontrabas en un lugar en el que pudieras dormir de día. Aquellas noches intentaba recordar todo lo que me había pasado, comenzando por la época justo antes de ir a la guerra y pasando de una cosa a otra. Descubrí que lo más remoto que recordaba era el diván de casa de mi abuelo. Entonces empezaba por ahí y así volví a recordar hasta que llegaba la guerra. Recuerdo que después de que mi abuelo muriera, nos fuimos de esa casa a una nueva proyectada y construida por mi madre. En el patio trasero se quemaron muchas cosas que no íbamos a llevarnos con nosotros y recuerdo que aquellos tarros del desván fueron arrojados al fuego y que estallaron a causa del calor y hubo una llamarada causada por el alcohol. Recuerdo a las serpientes ardiendo en el patio trasero, pero allí no había gente, solo cosas. Ni siquiera me acordaba de quién había quemado esas cosas y seguía recordando hasta que aparecía gente y entonces paraba el recuerdo y comenzaba a rezar por ellos. De la nueva casa recuerdo que mi madre estaba siempre limpiando y tirando cosas. Una vez que mi padre se fue varios días de casa, hizo una buena limpieza en el sótano y quemó todo lo que no debería estar ahí. Cuando mi padre volvió de su cacería y se bajó de su caleza y ató el caballo, el fuego aún ardía en el camino que había junto a la casa. Fui a recibirlo. Me entregó la escopeta y miró el fuego. ¿Qué es esto?, preguntó. He estado despejando el sótano, cariño, dijo mi madre desde el porche. Estaba ahí de pie, sonriendo, para recibirle. Mi padre miró el fuego y le dio una patada a algo. A continuación se agachó y sacó algo de las cenizas. Trae un rastrillo, Ned, me dijo. Me fui al sótano y llevé un rastrillo y mi padre rastrilló cuidadosamente las cenizas. Sacó algunas hachas de piedra y cuchillos de desollar de piedra y herramientas para fabricar puntas de flecha y piezas de cerámica y muchas puntas de flecha. Todo estaba negro y desportillado por el fuego. Mi padre los sacó cuidadosamente con el rastrillo y los esparció sobre la hierba. Su escopeta, en la funda, y sus zurrones de caza estaban sobre la hierba, donde los había dejado al bajarse de la caleza. Mete la escopeta y los zurrones en casa, Ned, y tráeme un periódico, dijo. Mi madre estaba dentro de casa. Cogí la escopeta, que era difícil de transportar, y me iba golpeteando la pierna y los dos zurrones y me fui hacia la casa. Coge primero una cosa y luego otra, dijo mi padre. No intentes llevar demasiadas cosas de una vez. Dejé los zurrones en el suelo y cogí la escopeta y le llevé un periódico del montón que tenía mi padre en el despacho. Mi padre extendió todos los utensilios ennegrecidos y desportillados sobre el periódico y los envolvió. Las mejores puntas de flecha han quedado destrozadas, dijo. Entró en la casa con aquel paquete y yo me quedé fuera en la hierba con los dos zurrones. Al cabo de un rato los entré. Al recordar esa escena, como solo hay dos personas, rezaba por ambas. Sin embargo, algunas noches ni siquiera podía recordar mis oraciones. Tan solo era capaz de llegar a así en la tierra como en el cielo, y entonces tenía que empezar otra vez, y era totalmente incapaz de pasar de ahí. Entonces tenía que reconocer que aquella noche no podía recordar mis oraciones y renunciaba a decirlas e intentaba otra cosa. Así que algunas noches intentaba recordar todos los animales que había en el mundo por su nombre, y luego los pájaros, y luego los peces, y luego países y ciudades, y luego clases de comida, y los nombres de todas las calles de Chicago que podía recordar, y cuando ya no podía recordar nada más, simplemente escuchaba. Y no recuerdo una noche en la que no oyera algo.
Si había alguna luz, no me daba miedo dormirme, porque sabía que mi alma solo me abandonaría si estaba a oscuras. Así que naturalmente muchas noches estaba donde podía tener alguna luz y entonces me dormía, porque casi siempre estaba cansado y a menudo tenía mucho sueño. Y estoy seguro de que también muchas veces me dormí sin darme cuenta, pero nunca me dormía si era consciente de ello, y aquella noche escuchaba los gusanos de seda. Por la noche se puede oír comer a los gusanos de seda muy claramente, y me quedaba con los ojos abiertos y los escuchaba. En la habitación solo había otra persona, y también estaba despierta. Durante mucho tiempo la escuché estar despierta. No podía permanecer tan callada como yo, quizá porque no tenía tanta práctica en quedarse despierto. Estábamos echados sobre unas mantas extendidas sobre paja, y cuando nos movíamos la paja hacía ruido, pero a los gusanos de seda no les asustaba ningún ruido que pudiéramos hacer, y seguían comiendo tranquilamente. También estaban los ruidos de la noche a 7 kilómetros al otro lado de las líneas, pero eran distintos de los pequeños ruidos que se oían en la habitación a oscuras. El otro hombre que había en la habitación intentaba permanecer en silencio. Entonces volvió a moverse. Yo también me moví, para que supiera que estaba despierto. Él había vivido 10 años en Chicago. Lo habían movilizado en 1914, cuando había regresado para visitar a su familia, y me lo habían puesto de ordenanza solo porque hablaba inglés. Lo oí escuchar, de modo que me moví de nuevo bajo las mantas. ¿No puede dormir, señor teniente?, preguntó. No, yo tampoco puedo. ¿Qué te pasa? No lo sé. No puedo dormir. ¿Te encuentras bien? Claro, me encuentro bien. Es solo que no puedo dormir. ¿Quieres charlar un rato?, pregunté. Claro, de lo que se puede hablar en este maldito lugar. Este lugar está bastante bien, dije. Claro, dijo, está muy bien. Háblame de Chicago, dije. Oh, me dijo, ya le conté todo lo que había visto. Háblame de cuándo te casaste. Ya se lo he contado. Esa carta que recibiste el lunes era de ella. Claro, me escribe continuamente. Está ganando mucho dinero con el negocio. Tendrás un buen negocio cuando vuelvas. Ya lo creo. Ella lo lleva muy bien. Está ganando mucho dinero. ¿Crees que si hablamos los despertaremos?, pregunté. No, no pueden oírnos. De todos modos, duermen como cerdos. Yo soy diferente, dijo. Soy nervioso. No levantes la voz, dije. ¿Quieres fumar? Fumamos distraídamente en la oscuridad. Usted no fuma mucho, señor teniente. No, acabo de dejarlo. Bueno, dijo, tampoco le haría ningún bien, e imagino que tal como está, tampoco lo echa de menos. ¿No ha oído decir que los ciegos no fuman porque no pueden ver el humo? No me lo creo. Yo también creo que es una chorrada, dijo. Hace poco lo oí en alguna parte. Cosas que se oyen por ahí, ya sabe. Los dos nos quedamos callados y yo escuché los gusanos de seda. ¿Oye esos malditos gusanos de seda?, preguntó. ¿Los oye masticar? Es divertido, dije. Oiga, señor teniente, ¿hay algo que no le deja dormir? Nunca lo veo dormir. No ha dormido ninguna noche desde que estoy con usted. No lo sé, John, dije. A principios de la primavera pasada estuve bastante mal, y por las noches no se me va de la cabeza. Igual me pasa a mí, dijo. No debería haberme metido en esta guerra. Soy demasiado nervioso. Tal vez las cosas mejoren. Dígame, señor teniente, ¿por qué se metió usted en esta guerra? No lo sé, John. En aquel momento quería hacerlo. Quería hacerlo, dijo. Esa es una razón de peso. No deberíamos hablar en voz alta, dije. Duermen como cerdos, dijo. De todos modos, tampoco entienden inglés. No saben nada de nada. ¿Qué piensa hacer cuando esto acabe y regrese a Estados Unidos? ¿Conseguir un empleo en un periódico? ¿En Chicago? Puede. ¿Alguna vez ha leído lo que escribe ese Brisbane? Mi esposa me lo recorta y me lo manda. ¿Cómo están sus hijas? Están bien. Una de las niñas ya está en cuarto. ¿Sabe, señor teniente? Si no tuviera hijos ahora, no sería su ordenanza.
Me habrían hecho quedarme en el frente. Me alegro de que los tengas. Y yo, son buenas chicas, pero quiero un varón. 3 chicas y ningún chico. No hay derecho. ¿Por qué no intentas dormir? No, ahora no puedo dormir. Estoy totalmente despierto, señor teniente. ¿Sabe? Me preocupa que usted no pueda dormir. Todo irá bien, John. Pensar que un joven como usted no puede dormir. Todo irá bien. Hay que acostumbrarse. Tiene que dormir. No se puede vivir sin dormir. ¿Le preocupa algo? ¿Algo le ronda por la cabeza? No, John, creo que no. Debería casarse, señor teniente. Entonces dejaría de preocuparse. No lo sé. Debería casarse. ¿Por qué no se busca una italiana guapa que tenga mucho dinero? Podría conseguir la que quisiera. Es joven, tiene muchas condecoraciones y buena plata. Le han herido un par de veces. No hablo lo bastante bien el idioma. Lo habla bien. Al diablo con el idioma. No tiene que hablar con ellas, solo casarse. Me lo pensaré. Conoce algunas chicas, ¿verdad? Claro. Bueno, pues cásese con la que tenga más dinero. En Italia, tal como las han educado, cualquiera es una buena esposa. Me lo pensaré. No se lo piense, señor teniente. Hágalo. De acuerdo. Un hombre debería casarse. Nunca lo lamentará. Todos los hombres deberían casarse. Muy bien, dije. Intentemos dormir un rato. Muy bien, señor teniente. Volveré a intentarlo. Pero recuerde lo que le he dicho. Lo recordaré, dije. Ahora duerme un rato, John. Muy bien, dijo. Espero que pueda dormir, señor teniente. Le oí girarse debajo de sus mantas, sobre la paja, y al poco se quedó muy callado y lo escuché respirar de manera regular. Luego comenzó a roncar. Estuve mucho tiempo escuchándolo roncar, y cuando dejé de escucharlo roncar, me puse a escuchar comer a los gusanos de seda. Comían sin parar, y se oía ese susurro entre las hojas. Tenía otra cosa en qué pensar, y me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos y pensé en todas las chicas que había conocido y en qué clase de esposa sería cada una. Pensarlo fue muy interesante, y durante un tiempo desbancó a la pesca de la trucha e interfirió en mis oraciones. Pero al final regresé a la pesca de la trucha, porque descubrí que podía acordarme de todos los ríos y que siempre había algo nuevo en ellos, mientras que las chicas, tras haber pensado en ellas unas cuantas veces, se me desdibujaban todas y se convertían en la misma, y dejé de pensar en ellas casi por completo. Pero seguí rezando, y por la noche recé mucho por John, y su reemplazo fue licenciado del servicio activo antes de la ofensiva de octubre. Me alegré de que ya no estuviera, porque me habría supuesto una gran preocupación. Varios meses después vino a verme al hospital de Milán y le decepcionó mucho que no me hubiera casado. Y sé que le sabría muy mal si se enterara de que a día de hoy aún no me he casado. John iba a volver a Estados Unidos y tenía muy claro que el matrimonio era algo que lo arreglaba todo.